Saludos amigos y bienvenidos a su programa 3AN hoy. Soy Idalia Dinsi y vamos a compartir juntos, vamos a ser bendecidos durante esta hora. Seguramente ya se sienten bendecidos hoy. ¿Por qué? Porque pudieron abrir sus ojos, pudieron disfrutar de otro amanecer, de otro día, de una vez más. Disfrutar la compañía de nuestro Dios. Amigos queridos, por esta pandemia que hemos enfrentado, hemos podido unir esfuerzos en la predicación del Evangelio con personas de diferentes partes del mundo. Y yo digo, gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque así hemos conocido diferentes músicos, diferentes oradores, predicadores, y ustedes en casa, sí, ustedes nos están escribiendo y están sugiriendo qué tal fulano de tal, qué tal fulana de tal, recomendándolos para que participen en nuestra programación. Bueno, durante esta hora vamos a ser bendecidos en manera única. ¿Por qué? Porque estas personas han grabado y han enviado su material aquí a 3ABN Latino. Bueno, para ustedes poder seguir la programación de 3ABN Latino, les quiero indicar que pueden bajar la aplicación de 3ABN y ustedes pueden disfrutar de los 9 canales que tenemos disponibles y 5 emisoras. Bueno, sin más, quiero decirles que quiero compartir un texto bíblico antes de ir a las participaciones, pero antes voy a orar con ustedes. Padre amado, te agradecemos por tu fidelidad, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tus bendiciones y gracias, Señor, por hacer provisión a cada necesidad. Te dedicamos esta hora y nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que ustedes escuchen estas palabras que dice Salmo 119, versículos 12 al 16. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Las palabras que van a ser compartidas hoy de la palabra de Dios va a ser en encargo del pastor Yaniel Bonilla desde Puerto Rico, pero antes de él vamos a disfrutar una parte musical por Daniel Cinza y Andrés García, instrumental al piano y saxofón, y eso lleva por título Sobre Todo. Después de este tema, regresaremos en breve.
Un saludo especial para todos aquellos que nos están sintonizando en estos momentos. Un saludo para 3ABN Latino y toda la producción, y para todos aquellos que nos están acompañando en estos momentos, para juntos dedicar un tiempo especial al estudio de la palabra de Dios. El tema que vamos a estar considerando, el estudio bíblico que vamos a estar considerando en esta ocasión, trata sobre el verdadero día de reposo bíblico, el día de adoración establecido por Dios, el día que Dios instituyó para ser conmemorado y juntos podamos adorarle. Pero no sin antes tener una palabra de oración para pedir la bendición de Dios en el estudio tan importante de su palabra. Oramos. Amado Padre Celestial, que al abrir tu palabra podamos entenderla, recibirla, aceptarla y vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos sobre el día del Señor, cuando hablamos de un día especial en la semana, debemos transportarnos al evento de la creación. Lo podemos encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 1, el capítulo 2, donde se relata el evento de la creación. En Génesis capítulo 2, verso 1 dice: «Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». Si nos preguntamos el origen de un día sagrado, si nos preguntamos el origen y el comienzo de un día especial y apartado, entonces tenemos que visitar el momento de la creación, los orígenes de este mundo, donde vemos que Dios mismo hizo el sábado como séptimo día de la semana, como parte de la creación en la semana. Hizo tres cosas él mismo como Dios importante allí en la creación. Número 1, dice el texto bíblico que él bendijo el día séptimo, el día sábado. Dice la palabra de Dios que él santificó este día. Santificar, el verbo santificar es tomar algo, apartarlo y separarlo para un uso sagrado, para darle una utilidad sagrada, una función sagrada. Y tercera cosa que Dios hizo allí mismo en el séptimo día, en el sábado, fue que descansó, reposó de toda la obra que había estado haciendo durante la semana. Por eso, el sábado en la creación misma fue instituido como un día especial, conmemorativo y apartado por Dios. El sábado aparece como un mandamiento que conforma parte de la ley de Dios. En el libro de Éxodo, el capítulo 20, verso 8 al 11, dice: «Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de descanso para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó». Como parte de la ley inmutable de Dios, como parte de los mandamientos, la observancia del sábado viene a formar parte del cuarto mandamiento, el cual señala que nosotros, sus hijos, debemos disfrutar de esta bendición. Y como hijos leales y fieles a los mandamientos de Dios, estamos siendo llamados hoy a crear conciencia y ver que todavía este mandamiento está vigente, porque la ley de Dios no se ha mudado, no ha pasado, está presente. Y entonces nos invita, como un acto de amor, obediencia y conmemoración, guardar
y obedecer la solemnidad del día sábado como día bendecido y apartado por Dios mismo. En Deuteronomios capítulo 5, verso 12 al 15, se vuelve a promulgar y a repetir este decálogo, los 10 mandamientos, la ley de Dios, y allí vuelve otra vez y se menciona la importancia de este mandamiento, que no era nuevo para el pueblo de Israel, tanto en Éxodo 20 como Deuteronomios capítulo 5, donde ya Israel existe como una nación. No es nuevo para ellos este mandamiento, pues la observancia del día sábado como día de Dios había comenzado en la misma creación, había formado parte de un proceso perfecto, y aunque era un día que formaba parte de la semana como los demás días, Dios lo había señalado como un día especial, diferente y apartado. Tanto como Él le había dado un uso sagrado y especial, nosotros también, desde la creación en adelante, le diéramos un uso apartado, sagrado y especial. También la palabra de Dios, allí mismo en el libro de Deuteronomios, después de la entrada del pecado, el día sábado también pretende conmemorar y adorar a Dios de manera especial por su poder libertador y redentor, pues recordaba que después de la entrada del pecado el ser humano había sido esclavo del pecado, esclavo espiritual, pero esclavo físico, porque Israel había estado esclavizado en Egipto más de 400 años, Jehová lo había libertado, y ahora la observancia del sábado le permitía recordar que Dios había sido su libertador y que no tenía por qué someterse más a la esclavitud a la cual había estado durante años. El libro de Levíticos capítulo 23, verso 3, de manera particular, nos recuerda que el sábado es un día de gran convocación, un día de convocación sagrada, un día de reunión, un día de congregación. Por eso allí dice la palabra: 6 días trabajarás, mas el día sábado será de descanso y de santa convocación. Así que no trabajarás en ese día, porque día de reposo es para Jehová donde quiera que habitéis. Así que vemos los principios bíblicos de la Biblia nos van enseñando a volver y a regresar al momento donde todo era perfecto, donde todo era bueno en gran manera, en la misma creación. Y todavía hoy, después de la entrada del pecado, nos queda cosas de la perfección, nos queda elementos del momento en que todo era bueno en gran manera y perfecto. Por ejemplo, la institución del sábado nos recuerda el momento donde todo era perfecto, nos recuerda nuestros orígenes, nos recuerda a un Dios creador, y entonces sus hijos, libertados y ganados por la sangre de Cristo Jesús, hoy tenemos la oportunidad de adorar en este día especial y maravilloso, que cuando Dios lo instituye, pensaba en nosotros. Él pensaba en ti y pensaba en mí, pensaba en sus hijos. Por eso Marcos capítulo 2, verso 27 y 28 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre aún es dueño y Señor del sábado. Aquí podemos destacar la palabra hombre. Significa allí humanidad. El sábado fue hecho para la humanidad. Así que cuando Dios estableció este día como un día de reposo, como un día santo, como un día de adoración, pretendía que toda la familia humana se beneficiara y fuera bendecida por el establecimiento de este día especial, pues permitía que durante toda una semana el hombre se desarrollara en labores
trabajos y actividades que también serían para su beneficio, pero el ser humano, desconectado de su Creador, no podría llegar tan lejos. Entonces, procrearía un día especial pensando en el ser humano que al momento de adorar a Dios se estaría relacionando con Él, estaría teniendo un momento íntimo especial donde se desconectaría de todas las cosas para pasar únicamente todo su tiempo con su Creador. ¿Verdad que entendemos entonces la importancia de este día? Si hemos estado en algún momento lejos de Dios y hemos regresado a Él, como hoy Él nos llama y nos invita a volver a Él, entonces entendemos la importancia de este día especial, que nos permite acercarnos a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Tan importante es esto que Israel, mientras estuvo en el desierto peregrinando hacia la tierra prometida, fue probado por Dios. Su lealtad y su obediencia sería probada por Jehová mismo. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 16, verso 4, lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe a ver si andan en mi ley o no. Así que básicamente Dios estaría probando a Israel en el desierto. Como estaban en el desierto, ellos necesitaban alimento y provisión. Dios milagrosamente haría caer del cielo alimento. Pero le está dando instrucciones claras a Moisés de que deberán salir cada día a recoger la porción de un día. Así que el domingo saldrían a recoger el alimento que caería del cielo, así el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Cada día el pueblo saldría a recoger la porción diaria de alimento. Un gomer por cabeza, establece la palabra de Dios, era la cantidad, para que no tuvieran de más, pero para que tampoco tuvieran de menos, si no tuvieran lo suficiente para cada uno. Allí en Éxodo capítulo 16 se muestra una y otra vez repetidamente la importancia de durante la semana salir a recoger este alimento. Pero el viernes, el sexto día, dice allí mismo el capítulo 16 que ellos debían recoger el alimento no solamente del viernes, sino también del sábado, o sea, doble porción, porque el texto bíblico establece que el sábado era día de santa convocación, el sábado era un día de reposo, el sábado era un día santo, sagrado de Jehová. Por tanto, ese día no caería del cielo el alimento, así que el alimento del sábado caería el viernes, y el viernes el pueblo recogería doble porción. Era interesante ver que en el capítulo 16 se enseña que el alimento que caía durante la semana, si recogían doble porción, al otro día el alimento amanecía dañado, con gusanos. Pero es interesante ver que el viernes, cuando recogían doble porción para viernes y para sábado, el sábado el alimento amanecía en óptimas condiciones, fresco y listo para ser consumido. El texto bíblico dice: mañana, o sea viernes, es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que han de cocinarlo, cocínenlo hoy. Lo que han de cocedlo hoy. Y todo lo que sobre, guárdenlo para mañana. Pero vemos en la historia cómo algunos en esto fallaron, tanto durante la semana como el viernes. Y cuando salieron a buscar el sábado no encontraron nada, porque Dios, como decía el texto bíblico anterior, solamente quería probar si el pueblo, después de haber visto las maravillas de Dios, después de haber tenido un encuentro con Dios, estaba dispuesto a serle fiel y obediente a su Dios allí en el desierto. Éxodo capítulo 31, verso 16 al 17, enseña un principio muy importante, el principio de que
el día sábado o el día de reposo, el séptimo día de la semana, tendría una función muy particular, además de ser un día de conmemoración, además de ser un día de descanso, además de ser un día de adoración, sería una señal entre Dios y su pueblo, notoria ante todas las naciones y los testigos que vieran, analizaran al pueblo de Dios. Guardarán pues el día de reposo todos los hijos de mi pueblo, celebrándolo por todas sus generaciones, por un pacto perpetuo, dice la palabra de Dios. Y será una señal, y señal será para siempre entre mí y mi pueblo, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Así que ahora el sábado sería una señal entre Dios y su pueblo. Y es interesante ver el contexto histórico-cultural de aquella época, como naciones paganas que tenían dioses ajenos aparte de Jehová, eran politeístas, tenían muchos dioses, adoraban a sus dioses a través de figuras de la naturaleza, figura de los astros como el sol, la luna, las estrellas, el viento, las montañas. Eran naciones paganas, y estas naciones adoraban a sus dioses en días particulares de la semana, que obviamente no era el sábado, como por ejemplo en domingo, que adoraban al dios sol. Pero obviamente, ¿de dónde había nacido o salido esta ideología en las naciones paganas? Claro, como el enemigo siempre lo ha hecho, falsificar la verdad de Dios, tomar de lo de Dios y pervertirlo, cambiarlo y confundirlo. Así que las naciones paganas vienen de un proceso de separación en la humanidad que se refleja en el libro de Génesis, una descendencia que viene saliendo de Caín y de sus hijos, y que posteriormente se siguen alejando de Dios y llegan a hacer sus propias creencias, sus propias religiones. Pero ahora, en medio de toda esa confusión, en medio de naciones paganas, se levantaba un pueblo peculiar que adoraba al Creador de los cielos y la tierra en el día sábado. Esto era una señal. En Ezequiel capítulo 20, verso 20, dice: y observen mi sábado como día consagrado a mí, dice Jehová, como una señal entre ustedes y yo, para que todos reconozcan que yo soy su Señor, su Dios. Ahora vemos que tiene una particularidad este día y una función importante. Va a servir de testificación, de testimonio. Las naciones iban a mirar, como mencionábamos, que un pueblo adoraba a su Dios, exaltaba a su Dios a través de la adoración y la observancia en este día. Y entonces iban a reconocer que Jehová era el Señor y el Dios de este pueblo. La Biblia nos enseña y nos da principios de cómo guardar este día. Si tú estás interesado o interesada en vivir esta maravillosa verdad porque tú quieres hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres, entonces vamos a continuar estudiando sobre este tema. ¿Cuándo comienzan las horas sagradas de este día? Y para esto es importante ver el calendario bíblico y el horario bíblico. La palabra de Dios en Génesis capítulo 1, los versículos 5, 8, 13, 19, 23 y 31, muestran una frase en la semana de la creación que se repite continuamente, y es: y fue la tarde y la mañana el día 1, y fue la tarde y la mañana el día 2. Y así sucesivamente en el relato de la semana de la creación se muestra que los días tenían su comienzo en la puesta de sol, o sea, el calendario bíblico y el horario bíblico, que es lo que a mí me interesa, poner mi vida en armonía con la Biblia, señala que los días comienzan en la puesta de sol, o sea, en la caída del sol, y terminan
en la puesta de sol o la caída de sol del otro día. Y usted se puede sorprender o puede decir, esto para mí es nuevo, porque estamos acostumbrados a esta cultura, a esta tradición que impera en nuestros días, que proviene de la cultura romana. O sea, la sociedad se rige por el horario romano y el calendario romano. Sin embargo, usted y a mí nos interesa poner nuestra vida en armonía con el calendario y el horario bíblico. A usted y a mí nos interesa poner nuestra vida en armonía con la Biblia. Y la Biblia enseña que los días empiezan en la caída del sol y terminan en la caída del sol. No a las 12 de la medianoche, como así lo enseña el horario romano. Por eso también Levíticos capítulo 23 dice, después de la caída del sol, de puesta de sol a puesta de sol, guardará mis sábados. Y no solamente eso, también en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 23, versos 54 y 56, nos habla de el viernes como un día de preparación, así como lo había en el desierto cuando Israel estaba allá. En el Nuevo Testamento muestra al viernes como un día de preparación, pero también nos ayuda a entender el principio del horario bíblico. Cuando el sol cae por la tarde, comienza un nuevo día. Por eso dice en Lucas 23, 54 y 56, era el día de la preparación, viernes. O sea, el viernes no es día de la preparación porque yo quiero que sea así. La Biblia enseña como principio que el viernes era visto y guardado como un día de preparación. ¿Preparación para qué? Para el sábado, para la llegada de este maravilloso día de descanso, de adoración y de encuentro con Dios. Y dice que estaba por comenzar el día sábado de reposo. Lucas 23 habla de el día en que Jesús fue crucificado, el día en que el Hijo de Dios entregó su vida por ti y por mí. Ese día en la tarde, cuando ya Él había entregado su vida por nosotros en la cruz del Calvario, dice que estaba por comenzar el día sábado de reposo. Era día de preparación y ya se avecinaba la noche, la caída del sol, por tanto estaba por comenzar el día sábado de reposo. Y dice el verso 55 y 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. O sea, ¿quiénes? Las mujeres, María y las mujeres que habían seguido a Jesús como seguidoras de Jesús, valga la redundancia, descansaron en el día sábado conforme al mandamiento. O sea, en el viernes, cayendo ya el sol, estaba por comenzar el día sábado, el día de adoración y día de descanso para Jehová. Y entonces dice que después que prepararon las especias aromáticas y los ungüentos con los que iban a preparar el cuerpo de Jesús para ser sepultado, descansaron el sábado conforme al mandamiento. O sea, todavía después de la muerte de Jesús, vemos que María, la madre de Jesús, y las mujeres que caminaban con ella y los discípulos continuaron guardando este día como un día señalado por Dios para descansar y adorarle. Entonces, vemos que si a Jesús o a Dios le hubiera interesado cambiar el día sábado de adoración y transferir la solemnidad de este día a otro día de la semana, ¿usted no cree que Él mismo, con claridad, en un asunto tan importante como este, hubiera dado instrucciones sobre esto? Pero vemos que la praxis, la práctica de María, la madre de Jesús, que la práctica de las mujeres que caminaban con Él y de los discípulos continuó siendo la misma después de la muerte de Jesús, aún más después de la resurrección de Jesús, continuó siendo la misma práctica sobre este mandamiento, de igual forma dentro del cristianismo y de los cristianos como lo fue desde siempre, desde la creación. Lucas capítulo 4 verso 16 dice, según su costumbre, la costumbre de Jesús, Él entró a la sinagoga en el día sábado y se colocó en pie para leer. Vemos que Jesús tenía como costumbre los sábados ir a la sinagoga, congregarse en ese lugar
que era un lugar de oración, era un lugar de estudio de las escrituras, o lo que era reconocido en aquel momento como escritura. O sea, Jesús mismo tenía como costumbre adorar y ir al templo, ir a la sinagoga en los días sábados. Pablo y los apóstoles acostumbraron a hacer lo mismo después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. En Hechos capítulo 13, en Hechos capítulo 16, en Hechos capítulo 17 y 18 se muestra evidencia histórica donde los apóstoles predicaban los sábados, adoraban los sábados, enseñaban los sábados. Y no solamente los sábados, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero los sábados lo hacían con un sentido de adoración, con un sentido de obediencia al mandamiento de Dios, cosa que no lo hacían así durante el resto de los días de la semana. Juan, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10, dice: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El libro de Apocalipsis, escrito algunos le dan una fecha temprana, algunos le dan una fecha aproximada, otros le dan una fecha tardía, pero definitivamente fue en el primer siglo de Cristo, después de Cristo, casi terminando el primer siglo después de Cristo. O sea, Jesús ya había ascendido hacían años al cielo, y todavía en el libro de Apocalipsis señala el sábado como el día del Señor. Y en el momento en que el apóstol Juan recibe estas visiones del Apocalipsis, él mismo por testimonio dice que lo recibió estando en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor que durante todo el periodo desde la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis, se muestra el sábado, solamente el sábado, como la señal, como el día de conmemoración de Dios, como el día de adoración, como el día de reposo señalado por Dios. Así que vemos que en la experiencia de los apóstoles, en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro y en el libro de Apocalipsis escrito por Juan, se muestra todavía la vigencia, la relevancia del día sábado como día del Señor. Y el problema o el detalle que ha habido dentro del cristianismo por mucho tiempo es el pensar que ya este día no es el sábado, un día de adoración a Dios, porque fue cambiado o eliminado, porque la ley de los mandamientos de Dios fue abolida por el mismo Jesús. Pero Jesús en la Biblia no dio instrucciones sobre eso. Jesús en ningún momento testificó o conformó este señalamiento como parte de sus enseñanzas. Al contrario, en Mateo 5, 17 al 19 dice: no pienses que he venido a abolir la ley, no pienses que vine para abrogar la ley o los profetas, más bien vine a cumplirla. Porque de cierto te digo que hasta que pase el cielo o la tierra, ni una jota y ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Jesús mismo dice: yo no vine a cambiar la ley, yo no vine a abolir la ley. Entonces, ¿por qué el mundo se empeña en decir que la ley de Dios fue abolida? Por tanto, ya no tenemos que observar el sábado como un día sagrado y apartado para adorar y conmemorar a nuestro Dios creador. Es un señalamiento muy serio y deberíamos tener cuidado, mucho cuidado, con entrar en tal señalamiento de que la ley fue abolida, o más bien este mandamiento fue cambiado, porque estaríamos entrando en un asunto muy delicado que tiene que ver con cuán sagrada es la ley de Dios, con cuán perfecto es el carácter de Dios y cuán bueno es todo lo que Dios hizo, hace y hará en nosotros. Pero claro, el libro de Daniel capítulo 7, verso 25, había mencionado, se había predicho y se había revelado
que vendría un poder político religioso con injerencia política e injerencia en los asuntos religiosos que se levantaría, representado en la figura del cuerno pequeño en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, donde dice que este cuerno pequeño, que es un símbolo, una figura que representa un poder político religioso, hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo iba a quebrantar, e iba a cambiar los tiempos y la ley. Por eso no nos debe extrañar que hoy en nuestra cultura social y religiosa se ha mostrado un cambio. La palabra dice que el sábado es el día del Señor. Lo establece claro del Génesis al Apocalipsis, no hay confusión en eso, ni hay contradicciones entre los escritores bíblicos. Pero hoy vemos que dentro del cristianismo y muchos otros movimientos religiosos se utiliza el domingo u otros días para adorar a Dios o a dioses. Sin embargo, Dios establece que en vano le adoramos, que en vano le honramos, siguiendo como doctrina mandamientos de hombres y doctrinas inventadas por religiones. Pero volvemos a recapitular que a usted y a mí nos interesa, por amor a Dios, poner nuestra vida y nuestra fe en armonía con lo que dice la palabra. Isaías 58, 13 y 14 dice: si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo comienzas a llamar delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, no buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová así lo ha hablado. La frase retraer del día de reposo tu pie señala como un proceso particular, como quien dice: este día ha estado siendo pisoteado, ha sido profanado, no ha sido observado, respetado y venerado. Pero si tú retiras tu pie de él, si dejas de pisotearlo, si dejas de caminar como quieres en este día, si comienzas a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, y comienzas entonces a deleitarte en Jehová en este día, entonces Él te hará subir a las alturas, te va a exaltar, te va a bendecir y vas a recibir los beneficios espirituales, emocionales y físicos que Dios estableciera en el proceso de la observancia de este día. Recuerdo en una ocasión, antes de prepararnos para el ministerio pastoral, recibir una llamada telefónica para una entrevista de trabajo. Y cuando acudo allá a esa entrevista y comienzan a hacernos las preguntas, a informarnos de cuáles serían nuestras tareas y nuestras labores en aquel lugar, al final de la entrevista solicité y pedí que se me diera la oportunidad de expresar algo que para mí era importante, y de eso dependía si yo iba a aceptar ese trabajo. Eventualmente yo quería decirle a las personas que me querían contratar para trabajar cuál era mi esperanza, cuál era mi fe, cuáles eran mis creencias. Como parte de ellas, la importante que yo quería destacar en ese momento era que no trabajaba los sábados, porque los sábados yo estaba en mi iglesia. Los sábados yo había aprendido a estar con mis jóvenes. Los sábados yo había aprendido a estar con mis hermanos adorando y alabando el nombre de Jesús. Así que le dije que de eso dependía si yo aceptaba el trabajo o no. Él, mirándome fijamente, como quien sabe que el trabajo lo necesitaba yo, no él, me dijo: pero los fines de semana es cuando más te ando necesitando, es cuando más se produce, aumenta la producción y las ventas, y nos dices que no estás disponible los sábados. Afirmativamente, yo no estaría disponible los sábados para trabajar, porque ya había conocido esta verdad,
Dios me había libertado, Él me había restaurado, y yo por amor y agradecimiento a Él estaba dispuesto a serle fiel y a obedecerle sin problema alguno. Para hacer la historia larga corta, me dieron el trabajo. Estuve casi un año trabajando en ese lugar. Ya trabajando en ese lugar comencé a estudiar en la Universidad Adventista de las Antillas, preparándome en el departamento de teología para en el futuro ser un ministro del Señor. Al cabo de los 10 meses trabajando allí, un día Él se acerca y me dice: Yaniel, yo necesito que el sábado vengas a trabajar. Tengo empleados que no se van a poder presentar y necesito que tú cubras. Y te adelanto, que no me digas que si Biblia, que si creencias, que si esperanza, que si Dios, porque eso a mí no me importa. Yo te quiero el sábado aquí. Yo le dije: fulano, yo el sábado no puedo venir. Usted sabe que yo estoy en mi iglesia y que es parte de mis creencias fundamentales como joven. Nunca habían atentado contra esa creencia de mi fe, pero en aquel momento me presionaron. Yo, por amor a Jesús, firme en su palabra, confiado en su fidelidad, no estaba dispuesto a desobedecer sus mandamientos. Así que el sábado yo estaba en mi iglesia, no me reporté al trabajo. El sábado yo fui por la fe a mi iglesia, canté con el coro, estuve con mis jóvenes, participé en la lección de escuela sabática, escuché la predicación ese día. Cuando regreso al trabajo el domingo a mi turno, me encuentro con la noticia de que ya no seguiría siendo más empleado de aquel lugar porque no estaba disponible para ellos los sábados. Pero yo había aprendido que era mejor estar disponible para Dios que para el mundo. Y algunos se podrían preguntar, como quizás en algún momento yo me lo pregunté, pero ¿y tu entrada económica? ¿Y qué de tu sustento? ¿Y cómo vas a pagar la gasolina, los estudios, el trabajo? Pues para ese momento ya había comenzado a estudiar en el Departamento de Teología de la Universidad Adventista de las Antillas en Puerto Rico. Pero yo había decidido desafiar al mundo y obedecer a mi Dios. Por tanto, entonces, me mantuve firme, me mantuve fiel y parecía que las consecuencias era haber perdido mi trabajo. Sí me pregunté, ¿y cómo iba a costear la gasolina? Pues tenía que viajar a más de 1 hora para la universidad todos los días. ¿Cómo iba a costear mi alimento, mis libros, mis estudios, mi universidad? Pero quiero decirles que Dios, mis queridos, fue bondadoso, misericordioso y fiel. Y en momentos del proceso que viví, Él me mostró su bendición. Que si nosotros le somos fieles, Él nos bendice y nos recompensa. Y aunque parece que estamos en un momento de aprietos, porque el mundo nos presiona, Jehová nos bendice por causa de la fidelidad. Así es, mis queridos. Al final y al cabo, lo importante de este día maravilloso, de este mandamiento, es tener un encuentro con Cristo de manera especial. Tener un tiempo íntimo y especial con el Creador, porque el sábado, como día del Señor, sin Él no es nada, es un día vacío, es un día sin sentido, pero un día para encuentro con Él, para poder llamarlo delicia, para poder pasar una vivencia y una experiencia con Él. Entonces este mandamiento y este día cobra un sentido, un valor, y comenzamos a experimentar los beneficios espirituales, emocionales y físicos de esto que Dios estableció en la misma creación y que hoy te invita a ti y a mí a participar del mismo. Apocalipsis capítulo 21 habla de un momento donde Dios va a restaurar esta tierra, hará cielos nuevos y tierra nueva. ¿Esto cuándo será? Después de la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene por segunda vez. Iremos al cielo con Él 1000 años, según Apocalipsis 20. Luego del cumplimiento de los 1000 años en el cielo, según Apocalipsis 20,
entonces regresaremos a esta tierra, según Apocalipsis capítulo 21, y esta tierra será restaurada, su cielo, su tierra, conforme al principio, al modelo de la creación, perfecto, bueno, en gran manera. Y la palabra de Dios dice que allí en Isaías 66, 22 y 23, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, de mes en mes y de sábado en sábado, todos vendremos a la presencia de Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Eso lo enseña la Biblia. O sea, que no solamente en la creación el sábado era el día del Señor, no solamente para Israel era el día del Señor, para los apóstoles también lo fue, para el pueblo gentil también lo fue, en nuestros días todavía lo sigue siendo, y en la eternidad el día del Señor seguirá siendo el sábado. Por tanto, hoy Él nos invita a venir a Él. Su promesa es Mateo capítulo 11, versos 28 y 30. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hoy Dios nos está invitando a aceptar esta verdad, a vivir en su presencia. Se avecinan los tiempos donde el conflicto espiritual entre el bien y el mal se basará y se consumará en el verdadero día de adoración. Los que adoran a Dios en su día y los que no lo adoran en su día. Pero quiera el Señor, y juntos estudiemos su palabra, encontremos un afianzamiento en la verdad, de manera que no podamos ser removidos de este evangelio, pues el evangelio son buenas noticias, y hoy te hemos traído buenas noticias. Hay un día en el cual puedes descansar, hay un día en el cual puedes dejar todo el trabajo y la fatiga de la semana, todo el materialismo, toda la explosión laboral que a veces sufrimos durante la semana, y puedes conectarte con tu Dios, adorarlo y reconocerlo como tu Dios en tu vida a través de la obediencia a sus mandamientos. Así el Señor nos ayude y podamos proclamar juntos esta maravillosa verdad. Te invito a orar. Amado Dios, bendice a todos aquellos que hoy han aceptado tu palabra, que podamos avanzar siendo fieles y leales a ti, y que podamos adorarte en el verdadero día del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos, te habla su amigo y hermano John Lindsay. Usted está en sintonía con 3ABN Latino. 3ABN Latino forma parte del ministerio 3ABN, las cuales son las siglas del nombre del ministerio Three Angels Broadcasting Network. Este ministerio comenzó con un llamado de Dios en noviembre del año 1984 a un humilde carpintero llamado Danny Shelton. Esa noche Danny no podía dormir y llegó un mensaje a su mente: quiero que me construyas una estación de televisión, una que llegue a todo el mundo con el mensaje no diluido de los tres ángeles, uno que contrarreste lo falso. Danny dice que no fue una voz audible, pero que fue un pensamiento dirigido a él que continuaba en su mente. La insistencia del mensaje motivó a Danny a preguntarse si era un mensaje de Dios. Queriendo estar seguro, le pidió a Dios una señal. Dios respondió positivamente a la señal. Entendiendo que era un llamado de Dios, Danny se aferró a la promesa que se encuentra en Filipenses 4:19 y se arrodilló en oración y le dijo a Dios: Señor, yo iré adelante al tú suplir cada necesidad. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Danny no tenía dinero ni educación en los medios masivos de comunicación, pero era un llamado de Dios y comenzaron a ocurrir milagros. Dentro de 48 horas, una iglesia de otra denominación le ofreció a Danny gratuitamente equipo de televisión con un valor de $100,000. Milagro tras milagro confirmaba que este era un ministerio de origen divino. Hoy día, 3ABN transmite su programación a todo el mundo vía 9 satélites por televisión, radio en inglés, español, portugués, ruso y francés, transmitiendo los mensajes puros de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Nuestra señal se puede recibir vía satélite por canales locales de televisión, emisoras de radio, la internet y empresas de cable. ¿Por qué? Porque Cristo viene muy pronto. Escrito está en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si el Espíritu Santo le impresiona apoyarnos, envíe su donativo deducible de impuestos a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, o llame al 618-627-7021, o escriba a latino@3abn.org, latino@3abn.org. Muchas gracias y que Dios le bendiga en la predicación del Evangelio eterno. Qué gozo es compartir noticias con ustedes, pero sobre todo lo que Dios ha dejado para nosotros, sus hijos, en su palabra. Gracias a estos jóvenes, porque han dicho: heme aquí, envíame a mí. Y ellos han llegado a través de los medios de comunicación, han hecho llegar su material para deleite nuestro y bendición a Jehová. Amigos, dice aquí, estoy leyendo de Salmo 119:45, dice: los jóvenes poseen un amor innato a la libertad, la desean y necesitan comprender que la única manera de gozar esa bendición inestimable consiste en obedecer la ley de Dios. Esa ley preserva la verdadera libertad, señala y prohíbe lo que degrada y esclaviza, y de ese modo proporciona al obediente protección contra el poder del mal. Que la protección de Dios esté con ustedes, jóvenes. Continúen caminando con la frente en alta, confiados de que Jesús les ama y Jesús ha hecho provisión para sus vidas. Ustedes, los jóvenes, nos llenan de vida y alegría. No se desanimen. Sigan adelante y hagan todo esfuerzo para ser parte de la predicación del Evangelio. En este último minuto que tengo conmigo, quiero agradecer a Daniel Cinza, quien tocó el saxofón, y también Andrés García al piano. Estos jóvenes desde Colombia han participado, y también al joven pastor Daniel Bonilla desde Puerto Rico. Él tiene su canal en YouTube, que también ustedes pueden seguir disfrutando de estos temas, el estudio de la palabra de Dios junto con estos jóvenes, y el complemento de la música de verdad que agrada el corazón y eleva nuestras mentes al cielo. Bueno, jóvenes, están animados e invitados a enviar su material con nosotros. Por ahora me despido pidiendo la bendición de Jehová sobre cada uno de ustedes, y que sigan marchando en fe, aferrados de la mano de Jesús. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima.